El sonido del piano resonaba por la casa silenciosa. Afuera, el viento traía el perfume de las flores, mientras dos miradas se cruzaban, una marcada por la desconfianza, la otra por la esperanza. ¿Qué sucede cuando el destino pone frente a dos almas cansadas, pero dispuestas a empezar de nuevo? Con cada nota, un recuerdo. Con cada silencio, un secreto. ¿Puede nacer el amor incluso donde solo había soledad? Suscríbanse al canal, denle like y cuéntenos, ¿desde dónde nos están escuchando? ¿Desde la cocina, la sala, el camión o preparando la cena? Queremos saber. La tarde estaba tranquila en Malinalco, un pequeño pueblo en el Valle del Café, donde las antiguas haciendas guardaban historias de tiempos prósperos del Porfiriato. Elena Altamirano desembarcó de la carroza con una pequeña maleta de cuero gastado, observando la imponente hacienda frente a ella. La casa grande, construida en madera oscura y piedra, se alzaba majestuosa, rodeada por un jardín abandonado donde árboles de capulín centenarios parecían centinelas de un pasado glorioso. Ella se arregló el sencillo vestido de algodón y respiró hondo, sintiendo un peso invisible sobre sus hombros, como si el propio lugar la observara con desconfianza. El administrador que la había traído se despidió con un ademán, dejándola sola frente a lo que sería su futuro. El camino de piedras hasta la entrada principal nunca pareció tan largo. Elena sintió el corazón acelerarse con cada paso. Tenía 28 años, edad en que muchas ya eran madres de varios hijos, pero allí estaba ella, soltera, sin familia y sin chamba. La escuela normal donde enseñaba había cerrado sus puertas tras el cambio de gobierno estatal, y los ahorros que había guardado durante años no serían suficientes para sostenerla por mucho tiempo. El anuncio en el periódico pareció una tabla de salvación. Hacendado busca señorita de buena familia e instrucción para matrimonio. El breve intercambio de correspondencia que siguió fue formal y práctico. Él necesitaba una esposa, ella necesitaba un hogar, un trato sin romanticismos. Al llegar al corredor, Elena dudó antes de llamar a la puerta. El sonido de los pájaros y el viento en las hojas de los árboles de mango componían una melodía que contrastaba con la tensión que sentía. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. Un hombre alto de barba bien recortada y ojos profundos la miró sin esbozar expresión alguna. «Señorita Altamirano, supongo». La voz grave sonó como una sentencia. Elena enderezó los hombros, decidida a no demostrar la inseguridad que corroía su interior. «Sí, y usted debe ser don Augusto Montemayor». No hubo una sonrisa, ni un gesto de bienvenida. Él simplemente asintió y dio un paso a un lado, permitiendo su entrada a la casa que sería su nuevo hogar. El interior estaba sorprendentemente bien cuidado, con muebles de jacarandá y detalles en plata que delataban una prosperidad que el exterior de la hacienda ya no revelaba. Elena siguió a Augusto a través de un pasillo ancho, observando los cuadros y espejos que adornaban las paredes. No había retratos de familia, solo paisajes y naturalezas muertas. Su habitación está en el piso de arriba, la última puerta a la derecha. Mandaré a doña Zulma, nuestra ama de llaves, a ayudarla con sus pertenencias. La cena se servirá a las 7. Y con esa información seca, él se retiró a lo que parecía ser una oficina, cerrando la puerta tras de sí. Una señora de piel morena y cabello cano, que observaba discretamente la escena, se acercó con una sonrisa gentil que contrastaba con la frialdad del dueño de la casa. «Soy Zulma, joven. Venga, le mostraré su aposento». Elena sintió un alivio momentáneo al ver un rostro amigable. Siguió a la ama de llaves escalera arriba, escuchándola hablar sobre los horarios de la casa y sus rutinas. La habitación era amplia, con una cama con dosel, un armario de cedro, un tocador y un pequeño escritorio junto a la ventana que daba al huerto. Era la habitación de la madre de don Augusto. Que en paz descanse. Nadie la ha ocupado desde su fallecimiento, hace casi 10 años. Elena agradeció y se quedó sola, desempacando su modesto equipaje. Entre sus pocas posesiones, acomodó cuidadosamente una pequeña colección de libros en el escritorio.
novelas de Juan Rulfo, poesías de Octavio Paz y algunos clásicos españoles que había heredado de su padre. La lectura siempre había sido su refugio en los momentos difíciles y presentía que necesitaría mucho de ese consuelo en los días venideros. A las 7 en punto, bajó a cenar. El comedor estaba iluminado por un candelabro de plata y la mesa estaba puesta para 2 personas, una en cada extremo. Augusto ya estaba sentado, sirviéndose vino. Él se levantó brevemente cuando ella entró, en un gesto automático de educación, y le indicó el lugar. Elena se sentó, sintiéndose pequeña en aquel espacio que parecía tragarla. El silencio era roto solo por el tintineo de los cubiertos y el ocasional pedido para que un plato fuera pasado. Fue Augusto quien finalmente habló, después de servirse más vino. Me imagino que está al tanto de la naturaleza de nuestro acuerdo. Elena levantó los ojos del plato. Sí, don Montemayor, lo estoy. Bien. Necesito dejar claro que no tengo interés en lazos emocionales. Necesito solo una sociedad que mantenga las apariencias sociales. Como propietario de la Hacienda Santa Clara, se esperan ciertas convenciones. Elena sintió el rostro enrojecer, pero mantuvo la compostura. Comprendo perfectamente. No tengo ilusiones románticas, si es eso lo que le preocupa. Un silencio pesado se instaló nuevamente. Elena observó al hombre frente a ella. Debía tener unos 40 años, quizás menos. El rostro era apuesto, a pesar de la expresión siempre cerrada, y había algo en sus ojos que sugería más que la frialdad que demostraba. La ceremonia será en la capilla de la hacienda, la próxima semana. Solo el padre y los testigos necesarios. No tengo familia cercana y por lo que entendí la señorita tampoco. De hecho, perdí a mis padres hace algunos años. Augusto asintió como quien registra una información sin importancia. Como futura señora de esta casa, tendrá libertad para administrarla como considere adecuado. Zulma le mostrará todo lo que necesita saber. En cuanto a las finanzas de la hacienda y los negocios, estos seguirán exclusivamente bajo mi responsabilidad. Y en cuanto a mis obligaciones, además de las apariencias sociales, claro. Ella se atrevió a preguntar, sintiendo el corazón acelerar. Augusto la miró por un momento, como si evaluara la pregunta. Será la señora de la casa, se encargará de la organización doméstica, recibirá las visitas necesarias, me acompañará en eventos sociales cuando se le solicite. Nada más de lo que se esperaría en cualquier matrimonio de conveniencia. La cena terminó en silencio, y Augusto se retiró a su oficina sin más palabras. Elena subió a su habitación, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Se cambió para dormir, y, incapaz de conciliar el sueño, tomó uno de sus romances. Las páginas amarillentas de El llano en llamas, de Juan Rulfo, la transportaron a un mundo donde el amor, incluso nacido de intereses, encontraba su camino. Leyó hasta que los ojos le pesaron, arrullada por la historia de Aurelia y Fernando, tan distante y al mismo tiempo tan cercana a su realidad. En los días que siguieron, Elena conoció cada rincón de la hacienda. La producción de café ya no era tan próspera como en los años anteriores a la abolición de la esclavitud, pero aún mantenía cierto vigor. Los antiguos peones, ahora trabajadores libres, vivían en pequeñas casas en los alrededores de la propiedad. Algunos inmigrantes italianos también habían sido contratados para el trabajo en las plantaciones. Zulma se convirtió en su guía y confidente, explicándole la historia de la hacienda y los hábitos reservados de su propietario. Don Augusto no siempre fue así, joven. La tristeza cambió su forma de ser. Elena quiso preguntar más, pero respetó lo que parecía ser un asunto delicado. Por la noche, cuando la casa se sumergía en el silencio, Elena se refugiaba en sus libros. Sin darse cuenta, comenzó a leer en voz alta, como hacía cuando era maestra. Su voz suave resonaba por el pasillo, llevando palabras de amor y pasión escritas por poetas y novelistas. En su oficina, Augusto escuchaba aquella voz que parecía no pertenecer a aquel lugar, pero que, inexplicablemente, comenzaba a romper el silencio que hacía tanto tiempo lo acompañaba. Una semana pasó, y la ceremonia de boda se llevó a cabo según lo acordado. El padre Jerónimo, viejo amigo de la familia Montemayor, realizó un ritual breve y sin adornos en la pequeña capilla de la hacienda.
Los testigos fueron Zulma y Sebastián, el capataz de la hacienda. No hubo fiesta ni invitados, solo un almuerzo silencioso después de la ceremonia, y la extraña sensación que Elena experimentaba al escucharse llamar Doña Montemayor. La alianza en su dedo parecía un objeto extraño, como si perteneciera a otra persona. El matrimonio no alteró la rutina de la hacienda. Augusto continuaba absorto en sus negocios, saliendo temprano y regresando solo para la cena. Elena ocupaba sus días reorganizando la casa, que a pesar de estar bien cuidada, carecía de vida. Poco a poco, trajo flores del jardín a las habitaciones, ordenó que las ventanas permanecieran abiertas durante el día, e hizo pequeños cambios que comenzaron a transformar el ambiente. Una tarde, mientras arreglaba lo que parecía ser una sala de música abandonada, encontró un piano cubierto por un gran paño de terciopelo. Retiró la protección y se sentó en el banco, tocando algunas teclas. El sonido estaba desafinado, pero aún así, despertó en ella un recuerdo distante de su infancia, cuando su madre tocaba para arrullar su sueño. Era de mi madre. La voz de Augusto la asustó. Él estaba parado en la puerta, observándola. Le pido disculpas. No sabía que estaba aquí. Elena se levantó rápidamente avergonzada. No tiene que disculparse. La casa es suya ahora también. Augusto entró en la sala, pasando la mano sobre el piano, en un gesto casi cariñoso. Nadie lo toca desde que ella se fue. Elena notó una suavización en su voz, una vulnerabilidad que nunca había percibido antes. Puedo mandar a afinarlo si lo desea. Él la miró, como si la viera por primera vez. ¿Sabe tocar? Un poco. Mi madre me enseñó cuando era niña, pero nunca tuve mucha práctica. Augusto asintió. Mande llamar al afinador de Malinalco. Sería agradable escuchar música de nuevo en esta casa. Y salió, dejando a Elena con la impresión de que había vislumbrado a otro hombre detrás de la máscara de indiferencia. El piano fue afinado, y en las tardes siguientes, Elena pasó a practicar las pocas partituras que encontró en la sala. Su habilidad era modesta, pero había una pasión en su forma de tocar que parecía dar vida a las notas. Cierta noche, después de la cena, Augusto no se retiró inmediatamente a su oficina. En cambio, se sentó en la sala de estar, con un vaso de coñac, mientras Elena leía en un sillón cercano. ¿Qué está leyendo? La pregunta la sorprendió, pues era la primera vez que él mostraba interés por sus actividades. Los de abajo, de Mariano Azuela, respondió mostrando la portada del libro. Una novela. Parece apreciar mucho la lectura. Es mi mayor placer. Los libros siempre han sido mis compañeros. Augusto bebió un sorbo de coñac, pensativo. A mi madre también le gustaba leer. Novelas francesas, principalmente. Mi padre lo consideraba una pérdida de tiempo. Elena cerró el libro, curiosa por esa apertura inusual. ¿Y usted? ¿Le gusta leer? Solo periódicos y libros de contabilidad últimamente. Había un tono de amargura en su voz. La necesidad se sobrepuso al placer. Permanecieron en silencio por un momento hasta que Augusto se levantó. Buenas noches, Elena. Fue la primera vez que él la llamó por su primer nombre. Y el sonido pareció extraño y al mismo tiempo íntimo en sus labios. Buenas noches, Bure Augusto. Ella respondió, probando también la intimidad del nombre. Él se detuvo por un instante, como si la familiaridad lo sorprendiera, pero no la corrigió. Solo asintió y se retiró. A partir de aquella noche, un cambio sutil comenzó a establecerse. Las cenas todavía eran mayoritariamente silenciosas, pero ocasionalmente intercambiaban palabras sobre los acontecimientos del día. Elena descubrió que Augusto era un hombre inteligente, con opiniones formadas sobre política y el rumbo del país después de la proclamación de la República. Ella, por su parte, compartía historias de cuando era maestra, y el brillo en sus ojos al hablar de literatura no pasó desapercibido para él. Una noche particularmente cálida, cuando el aire parecía demasiado pesado para permitir el sueño, Elena se sentó junto a la ventana de su habitación y abrió Macario, de Juan Rulfo. La historia de una mujer de leyenda y el colonizador español siempre la emocionaba. Sin darse cuenta, comenzó a leer en voz alta,
como solía hacer para sus alumnos. Su voz melodiosa fluía por la ventana abierta, llevando las palabras poéticas a la noche. Más allá, mucho más allá de aquella sierra que aún se azulaba en el horizonte, nació una mujer de leyenda. Una mujer de labios dulces como el maguey, con cabellos más negros que la obsidiana y más largos que el tallo del agave. Augusto, que caminaba por el jardín intentando disipar el insomnio que lo atormentaba frecuentemente, se detuvo al escuchar la voz que descendía como un encanto. Miró hacia arriba y vio el contorno de Elena en la ventana iluminada. Se quedó allí, parado en la penumbra, absorbiendo cada palabra, cada entonación. Había algo en aquella voz que lo tocaba en un lugar hacía mucho olvidado de su alma. En los días siguientes, Augusto se vio prestando más atención a Elena, la manera en que ella movía las manos al hablar, la forma en que sus ojos se iluminaban al encontrar un nuevo libro entre los que él había mandado traer de la capital para ella, el sonido suave de su risa cuando conversaba con Zulma. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos ahora parecían grabados en su mente. Elena, por su parte, comenzó a notar cambios sutiles en Augusto. Él todavía era un hombre reservado, pero ya no parecía tan distante. A veces lo sorprendía mirándola cuando pensaba que no estaba siendo observado, y había algo en aquella mirada que hacía que su corazón se acelerara. Una tarde, mientras organizaba la biblioteca que había estado abandonada durante años, Elena encontró un libro de poesías escondido entre volúmenes de Derecho y Economía. Lo hojeó y encontró una dedicatoria. Para Augusto, que las palabras de estos poetas puedan expresar lo que siento por ti. Con amor, Clara. El nombre hizo que Elena se congelara. Nunca había oído hablar de Clara, y la intimidad de la dedicatoria sugería a alguien muy cercano a Augusto. Cuando Zulma entró trayendo té, Elena no resistió la curiosidad. «Zulma, ¿quién es Clara?» La ama de llaves se detuvo, sorprendida por la pregunta. Colocó la bandeja sobre la mesa y suspiró. Clara era la prometida de don Augusto hace muchos años. Elena sintió una punzada de algo que no supo identificar. ¿Qué le pasó? Se fue. Huyó con un comerciante español en la víspera de la boda. Don Augusto nunca más fue el mismo después de eso. Se cerró como una ostra. Algunos dicen que fue por eso que él dejó que la hacienda decayera. Perdió el interés por todo. Elena se quedó en silencio, asimilando la información. De repente, la frialdad de Augusto, su desinterés por los lazos emocionales, tenían más sentido. Por favor, no diga que hablé de esto. A don Augusto no le gusta que se mencione el pasado. Elena asintió, guardando el libro exactamente donde lo había encontrado. Aquella noche, durante la cena, observó a Augusto con otros ojos. Vio más allá de la máscara de indiferencia, viendo el dolor que él cargaba. Cuando él la sorprendió observándolo, no desvió la mirada como lo habría hecho antes. Sus ojos se encontraron por un momento que pareció suspendido en el tiempo. ¿Hay algo mal?, él preguntó, intrigado por la intensidad de su mirada. No, ella respondió suavemente. Solo estaba pensando en cómo las apariencias pueden engañar. Augusto frunció el ceño, sin comprender el significado de aquellas palabras, pero sintiendo que había algo más detrás de ellas. Después de la cena, en lugar de retirarse como de costumbre, permaneció en la sala mientras Elena se sentaba al piano. Ella tocó una melodía sencilla, un tanto melancólica. Cuando terminó, se giró y lo encontró observándola con una expresión que no supo descifrar. ¿Podría leerme algo? El pedido la tomó por sorpresa. ¿Leerme? Sí. La escuché leyendo en voz alta algunas noches atrás. Su voz tiene una cualidad cautivadora. Elena sintió el rostro enrojecer, dándose cuenta de que él la había oído sin que ella lo supiera. ¿Qué tipo de lectura le gustaría escuchar? Cualquier cosa que aprecie. Confío en su gusto. Elena eligió un libro de poesías de Octavio Paz y comenzó a leer. Su voz fluía como música, dando vida a las palabras apasionadas del poeta mexicano. Augusto cerró los ojos, dejándose envolver por aquella voz que parecía capaz de curar heridas antiguas.
Cuando ella terminó, abrió los ojos y la miró con una intensidad que la hizo estremecer. «Gracias», dijo simplemente antes de retirarse. A partir de aquella noche, se estableció una nueva rutina. Después de la cena, Elena leía para Augusto. Novelas, poesías, crónicas. Él la escuchaba en silencio, a veces haciendo un comentario sobre un pasaje particularmente conmovedor. Era como si, a través de las palabras de otros, lograran establecer una comunicación que aún no eran capaces de construir con sus propias palabras. Una tarde, mientras Elena recogía flores en el jardín, Augusto se acercó silenciosamente. Ella lo percibió solo cuando él ya estaba a pocos pasos. «Augusto», no lo oí llegar. Él parecía diferente, menos rígido, casi vulnerable. «¿Esas flores son para los jarrones del comedor?» «Sí, creí que le darían un poco de vida a la mesa». Él asintió, mirando las flores en sus manos. A mi madre le encantaban los jazmines. Decía que su perfume tenía el poder de calmar hasta el corazón más inquieto. Elena sonrió, percibiendo la rareza de aquel momento de apertura. ¿Y funcionaba? Para ella sí, para mí. Bueno, perdí la capacidad de sentir ciertos aromas hace mucho tiempo. Había una tristeza profunda en su confesión. Elena, en un impulso, le extendió una de las flores. «Intente. Cierre los ojos y solo sienta». Augusto dudó, pero tomó la flor. Cerró los ojos y la acercó a su rostro. Por un momento, su semblante se suavizó, como si un recuerdo agradable lo hubiera visitado. Cuando abrió los ojos, miró a Elena con una expresión que ella no había visto antes. Había una ternura, una vulnerabilidad que hizo que su corazón se acelerara. «Necesito ir a la ciudad», dijo él abruptamente, devolviendo la flor. «Hay negocios que necesitan mi atención». Y se alejó rápidamente, dejando a Elena con la sensación de que algo importante había sucedido en aquel breve encuentro en el jardín. Al regresar a la casa, encontró a Zulma organizando la despensa. La ama de llaves sonrió al verla. «Las flores van a quedar preciosas en la mesa, joven. Es bueno ver esta casa recuperando su color». Elena colocó las flores en un jarrón con agua, pensativa. «Zulma, ¿cree que es posible curar un corazón herido?» La señora la miró con sabiduría en sus ojos cansados. «Creo que no hay herida que el tiempo y el amor verdadero no puedan curar, mi hijita, incluso las más profundas». Elena asintió, sintiendo un calor extraño en el pecho al pensar en Augusto, en la posibilidad de romper aquella barrera que él había erigido alrededor de su corazón. La llegada de la primavera trajo un nuevo colorido a la hacienda Santa Clara. El jardín, ahora cuidado diariamente por Elena, explotaba en tonos de morado, rojo y amarillo. Las ventanas de la casa permanecían abiertas durante el día, permitiendo que la brisa perfumada circulara por las habitaciones. Había música de piano ocasionalmente, risas en la cocina y el sonido de la voz de Elena resonando por los pasillos mientras leía en voz alta. Poco a poco, la casa parecía despertar de un largo sueño. Lo mismo comenzaba a suceder con Augusto. Aunque todavía mantenía su naturaleza reservada, ya no era el hombre frío y distante de los primeros días. Había empezado a cenar en casa con más frecuencia, a hacer preguntas sobre el día de Elena, a pedirle que tocara el piano mientras disfrutaba un coñac después de la comida. Cierta mañana, Elena recibió una invitación para un baile en la casa del barón de Pátzcuaro, un importante propietario de la región. Sería la primera vez que aparecerían en público como pareja, y la ansiedad la consumía. No tenía un vestido apropiado para la ocasión, y dudaba en mencionárselo a Augusto. Fue Zulma quien resolvió la situación. «Don Augusto mandó traer esto para usted». La ama de llaves entró en la habitación, cargando una gran caja. Al abrirla, Elena encontró un bellísimo vestido de seda azul marino con detalles en encaje francés. «Es maravilloso», balbuceó, tocando la delicada tela. «Dijo que combina con sus ojos», comentó Zulma con una sonrisa cómplice. Elena sintió el rostro enrojecer. Era el primer regalo que recibía de Augusto, y el hecho de que él hubiera notado el color de sus ojos la dejó extrañamente emocionada. El día del baile,
Se preparó con esmero. Recogió sus cabellos castaños en un elegante chongo, dejando algunos rizos sueltos, enmarcando el rostro. El vestido le quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecho a medida. Cuando bajó las escaleras, encontró a Augusto esperándola en el recibidor, vestido con un elegante frac negro. Sus ojos se encontraron, y Elena vio algo que nunca había notado antes: admiración. «Está deslumbrante», dijo él, en un tono bajo que pareció más una confesión que un cumplido. «Gracias. Y gracias por el vestido. Es el más bonito que he tenido». Augusto le ofreció el brazo. «Vamos, la carroza está lista». El baile en la mansión del barón de Pátzcuaro era el evento más esperado de la región. La élite cafetalera se reunía para celebrar el inicio de la cosecha, una tradición que se remontaba a los tiempos del Porfiriato. Elena se sentía nerviosa al entrar en el gran salón iluminado por cientos de velas. Todas las miradas se volvieron hacia la pareja. Era la primera vez que Augusto Montemayor aparecía en un evento social en años, y la curiosidad sobre su joven esposa era evidente. «Augusto, mi querido, qué grata sorpresa verlo aquí». El barón de Pátzcuaro, un hombre corpulento de bigotes imponentes, vino a recibirlos personalmente. «Y esta debe ser doña Montemayor, encantado, mi joven». Elena sonrió, haciendo una ligera reverencia. «El placer es mío, barón. Vengan, vengan. Déjenme presentarlos a todos». La pareja fue conducida por el salón, saludando a los invitados. Elena percibió las miradas curiosas, los cuchicheos mal disimulados. Sentía la mano de Augusto firme en su espalda, guiándola, protegiéndola. «Augusto Montemayor, no creí cuando dijeron que usted se había casado». Una mujer de mediana edad, usando un vestido escandalosamente escotado, se acercó con una sonrisa depredadora. «Amelia Contreras», se presentó a Elena, sin quitar los ojos de Augusto. «Vieja amiga de la familia Montemayor». «Elena Altamirano de Montemayor», respondió Elena con una sonrisa educada, sintiendo una súbita antipatía por la mujer. «O debo decir Elena Altamirano de Sousa, oí decir que era maestra en Puebla antes de conseguir este matrimonio ventajoso». El tono era venenoso, y Elena sintió el rostro enrojecer. Antes de que pudiera responder, Augusto intervino. «Mi esposa es de hecho una mujer instruida y talentosa, Amelia. Tuve la suerte de conquistarla». Había una firmeza en su voz que sorprendió a Elena. «Si nos disculpa, me gustaría bailar con mi esposa». Y sin esperar respuesta, condujo a Elena al centro del salón, donde las parejas comenzaban a posicionarse para un vals. «No le haga caso a Amelia. Ella siempre ha tenido la lengua demasiado afilada para su propio bien». «Ella parece conocerlo bien», comentó Elena, mientras Augusto la conducía hábilmente por el salón. «Conocía a mi familia. Mis padres frecuentaban los mismos círculos sociales». Elena notó que él no elaboró más allá de eso, y decidió no insistir. La sensación de estar en los brazos de Augusto, moviéndose al ritmo de la música, era extrañamente íntima. Nunca habían estado tan cerca físicamente, y ella podía sentir el calor de su cuerpo, el leve aroma de su colonia. Sus ojos se encontraron, y por un momento el mundo alrededor pareció desaparecer. Fue Augusto quien rompió el encanto, desviando la mirada primero. «¿Está cansada? Podemos sentarnos un poco». Elena asintió, sintiéndose súbitamente sin aliento, y no solo por el baile. Mientras se dirigían a una de las mesas, fueron interceptados por un hombre alto, de cabello cano y ojos penetrantes. «Montemayor, qué sorpresa encontrarlo aquí». Augusto se tensó al lado de Elena. «Landa, no sabía que había regresado de Madrid». «Hace algunas semanas apenas, y veo que ha habido cambios en su vida». El hombre volvió sus ojos hacia Elena, analizándola de arriba abajo con una expresión que la hizo sentir incómoda. «Rodrigo de Landa, señorita, un viejo conocido de su esposo». Elena percibió la vacilación en la presentación y la tensión evidente de Augusto. «Elena Montemayor, es un placer, señor Landa». «El placer es todo mío, señorita. Debo decir que Montemayor es un hombre con suerte. Belleza y elegancia son una combinación rara».
Había algo en el tono de Landa que sonaba como una provocación velada. Augusto se colocó ligeramente delante de Elena, en una postura casi protectora. «Si nos disculpa, Landa, mi esposa está cansada. Vamos a sentarnos un poco». «Ciertamente, pero debemos conversar más tarde, Montemayor. Tengo asuntos que tratar con usted». La expresión de Augusto se endureció. «No tengo nada que tratar con usted, Landa». «Oh, pero yo creo que sí. Asuntos del pasado que nunca fueron debidamente resueltos». Augusto apretó la mandíbula, pero mantuvo la compostura. «Otro día quizás, ahora con permiso». Y se alejó rápidamente, conduciendo a Elena del brazo. «¿Quién era ese hombre?», preguntó ella, percibiendo la perturbación de Augusto. «Alguien que preferiría olvidar», respondió secamente. «Vamos a sentarnos. Necesito una bebida». El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero Elena notó que Augusto permanecía tenso, mirando frecuentemente a su alrededor, como si buscara a alguien. Landa no se acercó nuevamente, pero Elena lo vio observándolos de lejos varias veces. Durante el trayecto de regreso a la hacienda, Augusto permaneció en silencio, mirando por la ventana de la carroza. Elena dudó, pero decidió romper aquella barrera. «Augusto, ¿qué pasó esta noche? ¿Quién es Rodrigo de Landa?». Él continuó mirando por la ventana, y por un momento Elena pensó que no respondería. Entonces, con un suspiro pesado, se volvió hacia ella. «Landa es el padre de Clara». El nombre golpeó a Elena como un puñetazo. Clara, la prometida que lo había abandonado. Él nunca aceptó que su hija pudiera haber elegido a otro hombre. Siempre creyó que yo hice algo para alejarla. Pero usted no lo hizo. No. Clara se fue por voluntad propia. Eligió a otro hombre, alguien que pudiera ofrecerle la vida que deseaba en Europa. Yo era solo un hacendado, no lo suficientemente sofisticado para sus ambiciones. Había amargura en sus palabras, pero también dolor, un dolor profundo que el tiempo no había curado. Elena sintió un deseo inexplicable de consolarlo, de decirle que Clara había sido tonta al abandonarlo. En cambio, preguntó, «¿Y qué quiso decir con asuntos del pasado que nunca fueron resueltos?». Augusto se pasó la mano por el cabello en un gesto de frustración. Landa perdió mucho dinero después de la abolición de la esclavitud. Sus haciendas dependían exclusivamente del trabajo de peones, y él no supo adaptarse a los nuevos tiempos. Está endeudado y probablemente busca alguna forma de extorsionarme. ¿Él sería capaz de eso? Landa es capaz de cualquier cosa para mantener su estilo de vida y su orgullo. El resto del trayecto se hizo en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Al llegar a la hacienda, Augusto ayudó a Elena a bajar de la carroza. A la luz de la luna su rostro parecía más suave, casi vulnerable. «Gracias», dijo él sorprendiéndola. «¿Por qué?». «Por esta noche, por estar a mi lado, por ser usted». Y antes de que ella pudiera procesar aquellas palabras inesperadas, él se acercó, y en un gesto sorprendentemente gentil, tocó su rostro con la punta de los dedos. «Buenas noches, Elena», y se alejó dejándola con el corazón acelerado y un torbellino de emociones que no conseguía nombrar. En los días que siguieron, algo cambió entre ellos. Las cenas se hicieron más largas, las conversaciones más profundas. Augusto comenzó a compartir historias de su infancia en la hacienda, y Elena hablaba de sus sueños de juventud, de cómo había deseado ser escritora antes de que la necesidad la llevara al magisterio. Cierta tarde, Elena estaba en la cocina preparando postres con Zulma, cuando Augusto entró inesperadamente. «Necesito ir a Puebla a resolver algunos negocios. Debo regresar en 2 días». Era la primera vez que él se ausentaría desde el matrimonio, y Elena sintió un extraño vacío al pensar en la casa sin su presencia. «¿Hay algo que necesite de la ciudad?». Ella sonrió, sorprendida por la consideración. «Podría traer algunos libros nuevos, si no es molestia. Ya he releído los que tengo varias veces». «¿Algún autor en particular?». «Sorpréndame», respondió ella, con una sonrisa que él le devolvió brevemente antes de retirarse. Después de su partida, la casa pareció extrañamente vacía. Elena percibió cómo en tan poco tiempo
La presencia de Augusto se había vuelto parte esencial de su rutina. Por la noche, inquieta, bajó a la biblioteca y tomó el libro de poesías que había encontrado semanas antes, aquel con la dedicatoria de Clara. Lo llevó a su habitación y comenzó a leer a la luz de una vela. Los poemas eran románticos, apasionados, hablando de amores imposibles y deseos inconfesables. Era extraño imaginar que aquellas palabras habían sido elegidas por Clara para expresar sus sentimientos por Augusto, sentimientos que aparentemente no duraron lo suficiente. En medio del libro un pedazo de papel cayó sobre su regazo. Era una carta, doblada y amarillenta por el tiempo. Con el corazón acelerado, Elena la desdobló y comenzó a leer. Mi querido Augusto, cuando leas estas palabras, ya estaré lejos. No tengo el valor de decirte personalmente lo que necesito confesar. No puedo casarme contigo. Mi corazón pertenece a otro hombre, alguien que conocí durante mi viaje a la Ciudad de México. Sé que esta revelación te herirá profundamente, y eso me causa un dolor inmenso. Pero sería una crueldad aún mayor unirte a una mujer cuyo corazón no te pertenece enteramente. Perdóname, si puedes. Clara. Elena sintió lágrimas en los ojos. La carta era breve, casi fría en su sinceridad. Imaginó el dolor que Augusto debió haber sentido al leerla, en vísperas de lo que debería ser el día más feliz de su vida. Guardó la carta exactamente donde la había encontrado y devolvió el libro a la biblioteca. A la mañana siguiente, mientras tomaba café en la galería, vio a un jinete acercarse rápidamente. No era Augusto, pero reconoció al capataz de la hacienda, Sebastián, que había ido a la ciudad con él. El hombre desmontó apresuradamente y corrió hacia ella. «Señora Elena, el patrón está herido». Hubo una emboscada en el camino de regreso. Elena sintió la sangre helarse. «¿Herido? ¿Cómo? ¿Dónde está?» «En la casa del doctor Matías, en Malinalco. Me mandó venir a buscarla». Elena no perdió tiempo. En pocos minutos estaba lista, montada en un caballo, siguiendo a Sebastián en dirección a la ciudad. Su corazón latía desbocado, y una sensación de miedo que nunca había experimentado antes se apoderaba de su ser. El miedo de perder a Augusto era mayor que cualquier cosa que ya había sentido. Fue en ese momento, cabalgando desesperadamente por la carretera polvorienta, que Elena percibió una verdad que se había formado silenciosamente en su corazón. Estaba enamorada de su marido. La casona del doctor Matías, un edificio colonial en el centro de Malinalco, estaba silenciosa cuando Elena llegó. Fue recibida por la esposa del médico, doña Eulalia, una señora gentil que la condujo hasta la habitación donde Augusto reposaba. «Está durmiendo ahora, mi querida». El doctor Matías le dio un sedante para el dolor. Elena entró en la habitación con el corazón apretado. Augusto estaba acostado en la cama, el rostro pálido contrastando con el vendaje que cubría su hombro izquierdo. Se acercó lentamente, sentándose en la silla al lado de la cama. Tomó su mano entre las suyas, sintiendo la piel cálida, y dejó que las lágrimas, hasta entonces contenidas, corrieran libremente por su rostro. «¿Qué pasó exactamente, doña Eulalia?». La señora suspiró, acomodando las sábanas sobre Augusto. Según lo que contó antes de dormirse, fueron atacados por 3 hombres en el camino. Sebastián logró escapar para buscar ayuda, pero su marido fue baleado en el hombro mientras intentaba defenderse. Afortunadamente, la bala lo atravesó limpiamente, sin alcanzar órganos vitales. Él dijo quiénes eran los hombres. «No, mi querida, pero el comandante Horacio ya está investigando. Cree que pueden ser bandoleros que han estado atacando a viajeros en la región». Elena asintió, pero algo le decía que no se trataba de un simple asalto. Recordó a Rodrigo de Landa, su conversación con Augusto en el baile. El doctor Matías dijo cuándo podrá regresar a casa. «En unos días, si no hay infección. Por ahora es mejor que descanse aquí, donde puedo observarlo de cerca». Elena pasó la noche al lado de Augusto, durmiendo a ratos en la silla incómoda. Por la madrugada, sintió un apretón en su mano y despertó para encontrar los ojos de Augusto fijos en ella. «Viniste», él murmuró, la voz ronca por el sueño y el dolor. «Claro que vine», respondió ella acomodándose en la silla.
¿Cómo se siente? Como si un toro me hubiera pasado por encima. Había un intento de humor en su voz, a pesar del dolor evidente. ¿Qué pasó, Augusto? ¿Quién le hizo esto? Él cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. No estoy seguro. Estaban encapuchados. Pero tengo mis sospechas. ¿Landa? El nombre escapó de sus labios antes de que pudiera contenerlo. Augusto abrió los ojos, sorprendido. ¿Por qué cree eso? Por el modo en que habló con usted en el baile, por lo que me dijo sobre él estar endeudado. Augusto intentó ajustarse en la cama, haciendo una mueca de dolor. Elena se apresuró a ayudarlo, colocando otra almohada debajo de su cabeza. Es posible. Landa siempre fue un hombre vengativo, pero sin pruebas no puedo acusarlo. Debemos hablar con el comandante. Y decir que sospecho de un hombre influyente basado en un resentimiento de años atrás. Sin pruebas concretas, sería mi palabra contra la suya. Elena sabía que él tenía razón, pero la idea de que el culpable pudiera quedar impune la indignaba. ¿Qué quería? ¿Dinero? Probablemente. O solo asustarme, mostrar que todavía tiene poder sobre mí, de alguna forma. Por Clara. El nombre pareció flotar en el aire como un fantasma. Augusto se quedó en silencio por un momento, observando a Elena con una expresión que ella no supo descifrar. No solo por Clara. Hay complicaciones que usted desconoce, Elena. ¿Qué complicaciones? Él desvió la mirada, como si sopesara cuánto debía revelar. Antes de que Clara me dejara, hubo un acuerdo entre nuestros padres. Landa estaba en dificultades financieras incluso en aquella época, y mi padre le ofreció un préstamo sustancial, teniendo como garantía parte de las tierras de Landa que colindan con Santa Clara. Con el matrimonio, la deuda sería perdonada, una especie de dote. Elena comenzaba a comprender, pero cuando Clara se fue, el acuerdo se vino abajo. Mi padre cobró la deuda, y Landa fue forzado a ceder las tierras. Fue un golpe doble para su orgullo. Perdió a la hija y parte de su propiedad para la familia Montemayor. Y él lo culpa a usted por eso. Él necesita culpar a alguien, y es más fácil odiarme que admitir que su propia hija lo traicionó. El doctor Matías entró en la habitación en ese momento, interrumpiendo la conversación. Después de examinar la herida y cambiar el vendaje, declaró que Augusto se estaba recuperando bien, pero necesitaría al menos 2 días más de reposo antes de regresar a la hacienda. Elena permaneció a su lado durante todo el periodo de recuperación, saliendo solo para breves caminatas por el jardín cuando doña Eulalia insistía en que necesitaba tomar el fresco. Fue durante una de esas caminatas que encontró al comandante Horacio, que había venido a visitar a Augusto. «Doña Montemayor, es un placer conocerla, a pesar de las circunstancias». El comandante era un hombre de mediana edad, con un bigote espeso y ojos perspicaces. «Igualmente, comandante, ¿descubrió algo sobre el ataque?» «Desafortunadamente poco todavía, pero tengo algunos sospechosos. Bandas de forajidos han estado actuando en la región, principalmente antiguos peones sin trabajo y algunos inmigrantes que no se adaptaron». Elena dudó, pensando si debía compartir sus sospechas sobre Landa. Decidió que, sin pruebas, sería mejor mantener el silencio por ahora. «Espero que los encuentre pronto, comandante. Mi marido podría haber muerto». «Haré lo posible, señorita. Si sabe algo que pueda ayudar en la investigación, no dude en buscarme». Elena asintió, percibiendo que el comandante la observaba con atención, como si sospechara que ella sabía más de lo que decía. 3 días después del ataque, Augusto fue considerado apto para regresar a la hacienda. El viaje fue lento y cuidadoso, con Elena atenta a cada gemido de dolor que él no conseguía contener cuando la carroza pasaba por tramos más accidentados. Al llegar a la hacienda Santa Clara, fueron recibidos por Zulma, visiblemente aliviada al ver a su patrón con vida, a pesar de la palidez y la expresión cansada. «Gracias a Dios que está bien, patrón. Preparé su habitación e hice aquel té de hierbas que su madre siempre tomaba cuando estaba enferma». Augusto sonrió, la primera sonrisa genuina desde el ataque. «Gracias, Zulma. No sé qué sería de nosotros sin usted».
La ama de llaves ayudó a Elena a acomodar a Augusto en su habitación, en el piso de arriba de la casa. Por primera vez desde que había llegado a la hacienda, Elena entraba en el aposento de su marido. Era una habitación amplia, decorada de forma sobria, con una gran cama de jacarandá, un armario macizo y un escritorio junto a la ventana, similar al que había en su propia habitación. En las paredes, algunos cuadros de paisajes y un retrato de una mujer que Elena presumió ser la madre de Augusto, dada la semejanza en los ojos. En los días que siguieron, Elena dividió su tiempo entre los cuidados de la casa y los de Augusto. Cambiaba sus vendajes, leía para él durante las tardes, lo ayudaba en las comidas cuando el dolor en el hombro le impedía usar el brazo adecuadamente. Poco a poco, una nueva intimidad fue estableciéndose entre ellos. Una cercanía que iba más allá del acuerdo formal que había marcado el inicio de su unión. Cierta noche, después de ayudarlo a tomar un té que Zulma había preparado para el dolor, Elena se sentó en la orilla de la cama. Augusto la observaba con una expresión que ella no supo interpretar. ¿Por qué está haciendo todo esto, Elena? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué quiere decir? Cuidándome así. Nuestro acuerdo no preveía esto. Había una vulnerabilidad en su voz que la tocó profundamente. Nuestro acuerdo tampoco preveía que usted fuera baleado, respondió con una leve sonrisa. Además, somos marido y mujer, ¿no? En la salud y en la enfermedad. ¿Lo recuerda? Augusto extendió la mano y tocó el rostro de Elena suavemente, en un gesto que la hizo contener la respiración. Gracias. Por todo. Sus miradas se encontraron, y Elena sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. Había algo en los ojos de Augusto, un calor, una intensidad que nunca había visto antes. Por un momento pensó que él la besaría. En cambio, él dejó caer la mano y desvió la mirada. Usted debe estar cansada. Vaya a descansar, Elena. Estoy bien. Ella asintió, sintiendo una punzada de decepción. Se levantó y caminó hasta la puerta, pero antes de salir se giró. Buenas noches, Augusto. Buenas noches, Elena. Había algo en su voz, una emoción contenida que ella no conseguía descifrar. En los días que siguieron, la salud de Augusto mejoró considerablemente. Pronto él ya conseguía levantarse y caminar por la casa, todavía con el brazo en cabestrillo, pero visiblemente más fuerte. Elena notó, sin embargo, que algo había cambiado en él. Parecía más reservado, casi evitando quedarse a solas con ella. Una semana después del regreso a la hacienda, Elena estaba en la sala de música, tocando una pieza sencilla en el piano, cuando sintió una presencia detrás de sí. Se giró y encontró a Augusto parado en la puerta, observándola. «No pare», dijo él entrando en la sala. Estaba bonito. Elena sonrió volviendo a tocar. Augusto se acercó y se sentó en un sillón cercano, cerrando los ojos mientras la música llenaba el ambiente. Cuando ella terminó, él abrió los ojos y la miró con una expresión seria. «Elena, necesitamos hablar». Había algo en su tono que la alarmó. «¿Qué pasó? ¿Estás sintiendo más dolor?» «No, no es eso. Es sobre nosotros». Elena sintió el corazón acelerar. ¿Nosotros? Sí. Las cosas cambiaron desde que usted llegó aquí. La casa, la hacienda, yo. Él hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. Nuestro arreglo comenzó como un acuerdo práctico, pero ahora... ¿Ahora? Ella lo animó, apenas atreviéndose a respirar. Augusto se levantó y caminó hasta la ventana, mirando al jardín de afuera. Ahora ya no sé lo que es, y eso me asusta, Elena. Era la primera vez que lo escuchaba admitir un miedo, una vulnerabilidad. ¿Qué lo asusta, Augusto? Él se volvió hacia ella, y había una intensidad en su mirada que la hizo estremecer. Sentir de nuevo. Después de Clara juré que nunca más permitiría que alguien tuviera ese poder sobre mí. El poder de... lastimarme. Elena se levantó del banco del piano y se acercó a él lentamente. No todos se van, Augusto. Algunas personas se quedan. Estaban tan cerca ahora que ella podía sentir el calor emanando de su cuerpo. ¿Cómo puedo estar seguro de eso?, él preguntó, su voz casi un susurro. No puede. Es un riesgo que se corre cuando uno se permite sentir.
Sus miradas se encontraron, y por un momento, el mundo pareció desaparecer alrededor de ellos. Augusto levantó su mano buena y tocó el rostro de Elena suavemente, trazando el contorno de su mejilla con los dedos. Elena, yo. Lo que fuera a decir fue interrumpido por el sonido de cascos de caballos acercándose rápidamente. Se separaron, como si despertaran de un trance, y Augusto caminó hasta la ventana. «Es el comandante Horacio», dijo, frunciendo el ceño. «¿Qué querrá?» Elena sintió un nudo en el pecho. Algo le decía que la visita del comandante traería cambios para sus vidas. Augusto fue a recibir al comandante en la galería. Elena los observaba por la ventana de la sala, notando la expresión cada vez más grave de Augusto mientras el comandante hablaba. Cuando finalmente entró, su rostro estaba pálido y tenso. «¿Qué pasó?», preguntó Elena aprensiva. «Arrestaron a los hombres que me atacaron. Eran matones de Landa, como sospechábamos. Uno de ellos confesó todo a cambio de una pena reducida». Elena sintió una mezcla de alivio y preocupación. «Entonces Landa será arrestado». Augusto negó con la cabeza. «No es tan simple. El comandante dice que no hay pruebas directas contra él, solo el testimonio de un criminal que alega haber recibido órdenes. Landa es influyente, tiene amigos en el gobierno estatal. Pero eso es una injusticia. Es el mundo en que vivimos, Elena». Había amargura en su voz. Sin embargo, el comandante me alertó. «Landa puede intentar de nuevo. Debo tener cuidado». Elena sintió miedo, un miedo profundo y visceral. La idea de perder a Augusto, ahora que sus sentimientos por él se habían vuelto claros para sí misma, era insoportable. «¿Qué haremos?». Augusto la miró con una expresión determinada. «No viviré con miedo, Elena. No permitiré que Landa controle nuestras vidas de esa manera». «Nuestras vidas», ella repitió, sintiendo un calor en el pecho al escuchar aquellas palabras. «Sí, nuestras vidas». Él se acercó tomando sus manos entre las suyas. Elena lo que estaba a punto de decir antes de la llegada del comandante. Ella lo miró expectante, el corazón latiendo desbocado. «Sí, no sé cómo sucedió, ni cuándo exactamente, pero usted se volvió esencial para mí. La idea de perderla, de imaginar esta casa sin su presencia, sin su voz, sin su sonrisa, es insoportable». Las palabras que Elena tanto anhelaba escuchar finalmente eran pronunciadas, y ella sintió lágrimas de felicidad formándose en sus ojos. «Augusto, no sé si es justo pedir esto, no después de todo lo que pasó, de cómo la recibí cuando llegó aquí, pero ¿aceptaría empezar de nuevo? No como un acuerdo, sino como un verdadero matrimonio basado en sentimientos reales». Había una vulnerabilidad en su voz, un miedo al rechazo que tocó a Elena profundamente. En respuesta, ella hizo lo que había deseado hacer hacía semanas. Se acercó y, alzándose en puntas de pie, tocó sus labios con los de él en un beso suave y delicado. Cuando se separó, vio en los ojos de Augusto una mezcla de sorpresa y alegría. «¿Eso es un sí?», él preguntó, con una leve sonrisa. «Es un sí, Augusto, un sí de todo corazón». Y esta vez fue él quien la atrajo hacia sí, capturando sus labios en un beso apasionado, un beso que hablaba de deseo contenido, de sentimientos que habían crecido silenciosamente y que ahora desbordaban. Un beso que sellaba un nuevo comienzo, ya no basado en necesidad o conveniencia, sino en algo mucho más profundo y verdadero. Cuando finalmente se separaron jadeantes, Augusto apoyó su frente en la de ella. «No sé qué hice para merecer una segunda oportunidad en la vida, Elena, pero prometo no desperdiciarla». Elena sonrió, sintiendo una felicidad que nunca había imaginado posible cuando llegó a aquella hacienda meses antes. «Y yo prometo quedarme a su lado, Augusto, siempre». Aquella noche, por primera vez, Elena no duró en su habitación. Compartió la cama con Augusto, no en un acto de pasión física, su hombro todavía estaba en proceso de curación, sino en una intimidad mucho más profunda. Acostados uno al lado del otro, conversaron durante horas, compartiendo sueños, miedos, esperanzas para el futuro, y cuando finalmente el sueño los venció,
Fue en los brazos el uno del otro que encontraron el descanso. El sol de la primavera entraba por las rendijas de la ventana, creando patrones dorados en el suelo de la habitación. Elena despertó lentamente, sintiendo el calor del cuerpo de Augusto junto al suyo. Era una sensación nueva, íntima y reconfortante. Se quedó inmóvil por unos minutos, solo apreciando su respiración tranquila, el perfil sereno en reposo, tan diferente de la expresión siempre tensa que solía llevar. Augusto abrió los ojos y sonrió al encontrar la mirada de Elena sobre él. «Buenos días», murmuró, su voz todavía ronca por el sueño. «Buenos días», respondió ella, sintiéndose extrañamente tímida a pesar de la intimidad compartida la noche anterior. «¿Durmió bien?» «Mejor que en años», confesó él, tocando el rostro de ella con la punta de los dedos. «¿Y usted?» «También», dijo Elena, permitiéndose disfrutar de aquel momento de tranquilidad. Era como si el mundo de afuera hubiera desaparecido, quedando solo ellos dos en aquella habitación bañada por la luz dorada de la mañana. La llamada a la puerta interrumpió el momento. «Don Augusto, traje el desayuno», anunció la voz de Zulma. Augusto y Elena intercambiaron miradas divertidas, como adolescentes sorprendidos en una travesura. «Un momento, Zulma», respondió Augusto, levantándose con cuidado para no forzar el hombro herido. Elena lo ayudó a vestirse con la bata y después de asegurarse de que ella misma estaba adecuadamente cubierta, permitió que Zulma entrara. La ama de llaves no demostró sorpresa al encontrar a Elena en la habitación de Augusto. Colocó la bandeja sobre una mesita y sonrió discretamente. «El café está servido. Voy a preparar el baño del señor». Y se retiró con una dignidad silenciosa. «Creo que no la sorprendimos», comentó Elena, aceptando la taza de café que Augusto le ofrecía. «Zulma siempre ha visto más de lo que aparentaba», concordó él sentándose en la orilla de la cama. «Elena sobre anoche». Ella sintió un nudo en el pecho, temiendo que él pudiera estar arrepentido de sus declaraciones. «¿Sí?» Quise decir cada palabra. Sé que nuestro inicio fue inusual, por decirlo menos, pero lo que siento por usted es real, más real que cualquier cosa que haya sentido antes». El alivio la inundó, seguido por una ola de felicidad. También quise decir cada palabra, Augusto, y cada gesto. Compartieron el desayuno en la cama, conversando sobre trivialidades, riendo de pequeñas historias, descubriéndose de una manera que el acuerdo inicial jamás habría permitido. Era un nuevo comienzo, un renacimiento para ambos. En las semanas que siguieron, la hacienda Santa Clara pareció ganar una nueva vida. Elena y Augusto pasaban más tiempo juntos, paseando por los cafetales, planeando mejoras para la propiedad. Él le mostró un interés genuino por sus ideas, escuchando atentamente cuando ella sugería cambios en la administración de la hacienda. «Pensé que podríamos iniciar una pequeña escuela para los hijos de los trabajadores», propuso Elena una tarde, mientras caminaban por el huerto. «Muchos niños aquí no tienen acceso a la educación y tengo experiencia como maestra». Augusto consideró la idea por un momento. «Sería una excelente iniciativa. Podríamos adaptar la antigua casa del administrador, que está vacía desde que Sebastián prefirió vivir más cerca de las plantaciones». Los ojos de Elena brillaron de entusiasmo. «¿En serio? ¿No le importaría?» «¿Por qué me importaría? La educación es fundamental y usted tiene un don para la enseñanza. Sería un desperdicio no aprovecharlo». Elena sintió el corazón expandirse de alegría. Este era un hombre diferente de aquel que la había recibido meses atrás con frialdad y distanciamiento. Era un hombre capaz de amar, de soñar, de construir un futuro mejor. La noticia de la pequeña escuela se extendió rápidamente entre los trabajadores de la hacienda. Muchos se ofrecieron para ayudar en la reforma de la antigua casa del administrador, transformándola en un aula adecuada. Elena se esmeró en la obtención de materiales didácticos, escribiendo a antiguas colegas del magisterio y a la escuela normal donde había estudiado. Mientras la escuela tomaba forma, otro proyecto también avanzaba: la renovación de la hacienda. Inspirado por el entusiasmo de Elena, Augusto decidió invertir en la modernización de la producción de café.
adquiriendo nuevos equipos e implementando técnicas más eficientes aprendidas durante una visita a haciendas prósperas de la región. La abolición de la esclavitud no fue el fin, como muchos hacendados creyeron, explicó Augusto a Elena una noche mientras revisaban los libros contables de la hacienda. Fue una oportunidad de transformación. Aquellos que se adaptaron, como mi padre intentó hacer antes de enfermar, prosperaron. Los que se aferraron al pasado, como Landa, decayeron. Elena notó cómo él mencionaba a Landa sin la amargura habitual. Era como si la felicidad que había encontrado a su lado hubiera comenzado a curar heridas antiguas. La mención a Landa, sin embargo, sacó a relucir la cuestión aún no resuelta de la amenaza que él representaba. ¿Cree que intentará algo de nuevo?, preguntó Elena, expresando el temor que todavía cargaba. Augusto cerró el libro contable y tomó sus manos entre las suyas. No viviremos con miedo, ¿recuerda? Tomé precauciones. Contraté más hombres para la seguridad de la hacienda y el comandante Horacio está vigilando a Landa. Además, añadió con una sonrisa, él ya no tiene el mismo poder sobre mí que antes. ¿Qué quiere decir? Su poder venía del pasado, de lo que Clara representaba, del dolor que su partida causó. Pero ahora encontré algo mucho más valioso, algo que nadie puede quitarme. Sus ojos encontraron los de ella, repletos de ternura. La encontré a usted, Elena, y con usted me encontré a mí mismo de nuevo. Las palabras la tocaron profundamente. Se inclinó y lo besó, un beso lleno de promesa y esperanza. Una mañana, mientras Elena organizaba libros para la escuela, que sería inaugurada en breve, escuchó el sonido de caballos acercándose. Miró por la ventana y sintió la sangre helarse. Era Rodrigo de Landa, acompañado por dos hombres que no reconoció. Augusto había salido temprano para supervisar los trabajos en los cafetales. Elena dudó, insegura sobre qué hacer. Finalmente, respiró hondo y salió a la galería, determinada a enfrentar al visitante indeseado. «Señor Landa», saludó con una calma que estaba lejos de sentir. «¿A qué debemos la visita?». Landa desmontó del caballo con un movimiento fluido que desmentía su edad. «Señora Montemayor», respondió con una reverencia exagerada que rozaba la burla. «Vine a hablar con su marido sobre negocios pendientes». «Mi marido no está. Quizás pueda volver en otra ocasión». Había una firmeza en su voz que pareció sorprender a Landa. «Oh, pero no es inconveniente. Puedo esperar». Y sin esperar invitación subió los escalones de la galería. Elena notó que los dos hombres que lo acompañaban permanecieron montados observando atentamente. «Como le dije, mi marido no está, y no sé cuándo regresará». Landa sonrió, una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. «Señora Montemayor, creo que no entendió la naturaleza de mi visita. No estoy pidiendo permiso». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme. «Y yo creo que usted no entendió que no es bienvenido aquí. Por favor, retírese de mi propiedad». La sonrisa de Landa desapareció, sustituida por una expresión dura. «Es usted valiente, debo admitir, o quizás solo tonta. ¿Sabe quién soy? ¿Lo que puedo hacer? Sé exactamente quién es, señor Landa. Un hombre amargado que culpa a los demás por sus propios fracasos. Un hombre que intenta usar la violencia para compensar su propia incompetencia en los negocios». Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas, impulsadas por la rabia que sentía por este hombre que amenazaba su felicidad. El rostro de Landa se transformó en una máscara de furia. Dio un paso en su dirección, y Elena retrocedió instintivamente. «Usted no sabe nada de mí, Sue». «Cuidado con sus palabras, Landa». La voz de Augusto sonó como un trueno. Él apareció por el lado de la casa, acompañado por Sebastián y varios trabajadores de la hacienda, todos armados. Landa se giró sorprendido por la aparición repentina. «Montemayor, finalmente nos encontramos». Augusto subió los escalones de la galería, colocándose entre Elena y Landa. A pesar del brazo aún en cabestrillo, había una autoridad en su postura que hizo que Landa retrocediera un paso. «¿Qué quiere, Landa? Diga pronto y váyase». «Vine a cobrar una deuda antigua».
No hay deuda alguna. Las tierras eran la garantía, y usted las perdió legalmente. No hablo solo de tierras, Montemayor. Hablo de honor. Usted destruyó mi familia. Augusto soltó una risa seca, sin humor. Su hija tomó una decisión, Landa, y usted no supo aceptarlo. La única persona que destruyó su familia fue usted mismo, con su orgullo y su amargura. Las palabras golpearon a Landa como bofetadas. Su rostro se enrojeció de rabia. Usted no entiende nada. Clara era todo lo que tenía. Y usted la asfixió con sus expectativas, sus ambiciones. No es de extrañar que haya huido. Landa avanzó como si fuera a atacar a Augusto, pero se detuvo al ver a Sebastián y a los otros trabajadores acercarse. Augusto continuó, su voz más suave ahora. Sé lo que es perder a alguien que se ama, Landa. También sufrí cuando Clara se fue. Pero la diferencia entre nosotros es que yo seguí adelante. Encontré un nuevo propósito, un nuevo amor. Extendió la mano hacia Elena, que la tomó, quedándose a su lado. Es hora de que usted también siga adelante. Landa miró a la pareja frente a él, y por un momento, Elena vio algo diferente en sus ojos. No rabia o amargura, sino una tristeza profunda, casi una derrota. Recibí una carta de Clara hace algunas semanas, dijo Landa, sorprendiendo a ambos. Ella está en Francia, se casó de nuevo, tiene 2 hijos, parece feliz. Había una vulnerabilidad en su voz que Elena jamás esperaría escuchar. ¿Por qué vino hasta aquí, entonces?, preguntó Augusto aún desconfiado. Para cerrar este ciclo, supongo, para encarar al hombre que, durante tanto tiempo, culpé por mi propia infelicidad. Augusto estudió el rostro de Landa, como si buscara señales de engaño. Después de un momento, asintió lentamente. Está hecho, entonces. Este ciclo está cerrado, Landa. No hay nada más entre nosotros. Landa miró a Elena, luego de nuevo a Augusto. Quizás tiene razón, Montemayor. Quizás sea hora de seguir adelante. Y sin más palabras, se giró y bajó los escalones de la galería. Montó en su caballo y con un ademán para sus acompañantes, partió, dejando solo una nube de polvo en el camino. Elena y Augusto permanecieron en la galería, observando hasta que los jinetes desaparecieron en el camino. ¿Cree que él realmente nos dejará en paz?, preguntó Elena aún aprehensiva. Augusto pasó su brazo bueno alrededor de sus hombros, atrayéndola hacia sí. Creo que sí. Vi en sus ojos algo que reconocí. El cansancio de cargar un resentimiento por tanto tiempo. Es una carga demasiado pesada. Elena apoyó la cabeza en el hombro de Augusto, sintiendo el calor reconfortante de su cuerpo. Parece que ambos encontraron un camino hacia la paz, cada uno a su manera. Y gracias a usted, dijo Augusto, besándole la frente. Usted trajo luz a esta casa, Elena, a mi vida. 2 semanas después, la pequeña escuela de la Hacienda Santa Clara fue inaugurada con una fiesta que reunió a todos los trabajadores y sus familias. Elena, radiante en un vestido azul claro, recibió a sus primeros alumnos. 25 niños de diferentes edades, hijos de antiguos peones y de inmigrantes que trabajaban en la hacienda. El aula, iluminada y aireada, estaba equipada con pupitres sencillos pero bien construidos. Un pizarrón grande, mapas en las paredes y una pequeña biblioteca con libros básicos de lectura, aritmética e historia. Augusto, orgulloso, observaba a Elena interactuando con los niños, explicándoles cómo sería la rutina de las clases, respondiendo preguntas con paciencia y entusiasmo. Ella nació para esto, comentó Zulma, que se había acercado silenciosamente. ¿Para enseñar? Para traer vida, don Augusto, para marcar la diferencia. Augusto asintió, sintiendo una profunda gratitud por la mujer que el destino, o quizás algo más, había puesto en su camino. Por la noche, cuando todos se retiraron y la casa se sumergió en el silencio, Elena y Augusto se sentaron en la galería, contemplando el cielo estrellado. La luna creciente derramaba una luz plateada sobre el jardín, ahora repleto de flores que Elena había plantado. Nunca imaginé que encontraría tanta felicidad, confesó Augusto, sosteniendo la mano de Elena entre las suyas. Cuando usted llegó yo estaba muerto por dentro.
Existía solo, sin realmente vivir. Y yo estaba perdida, respondió Elena, acurrucándose más a él. Sin familia, sin chamba, sin perspectivas. Venía para un matrimonio de conveniencia, sin esperar nada más que un techo sobre mi cabeza. ¿Y ahora? Elena sonrió, mirando las estrellas. Ahora tengo un hogar, un propósito, y un amor que nunca pensé que fuera posible. Augusto se volvió hacia ella, tomando su rostro entre las manos con una ternura que todavía la sorprendía. Sé que nuestro comienzo fue extraño, basado en un acuerdo frío, pero quiero que sepa, Elena, que cada día a su lado me hace un hombre mejor, más completo. Usted me enseñó a amar de nuevo, a confiar, a soñar. Sus ojos brillaban a la luz de la luna, repletos de una emoción que las palabras jamás podrían expresar completamente. No sé lo que el futuro nos depara, pero sé que quiero enfrentarlo a su lado, como marido y mujer, de verdad esta vez. No por necesidad, sino por elección, por amor. Elena sintió lágrimas de felicidad formarse en sus ojos. No hay nada que desee más, Augusto. Sellaron la promesa con un beso que hablaba de un amor nacido de las cenizas, de una pasión descubierta entre las páginas de libros leídos en voz alta, de un futuro brillante construido sobre las fundaciones del respeto y la comprensión mutua. La casa que una vez fuera un símbolo de soledad y dolor, ahora vibraba con vida y amor. El jardín, antes abandonado, florecía como sus corazones. Y así, en el corazón del Valle del Café, donde historias de poder y tragedia habían sido escritas por generaciones, una nueva historia nacía, la de Elena y Augusto, una historia de redención y amor verdadero, prueba de que incluso los corazones más heridos pueden encontrar la cura cuando encuentran su pareja perfecta. Y mientras la noche avanzaba, arrullados por el sonido de los grillos y el perfume de las flores del jardín, hicieron planes para el futuro. Un futuro que, hacía pocos meses, ninguno de los dos se atrevería a imaginar. Un futuro construido no sobre un acuerdo, sino sobre el más sólido de los cimientos. El amor que habían descubierto el uno en el otro, entre las páginas de los libros y los silencios de una antigua casa de hacienda. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena y Augusto haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje de emociones, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda. Si les gustó esta narrativa de amor y redención, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle like al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y los caminos sorprendentes del amor. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Estamos ansiosos por leer sus comentarios y saber qué les pareció este romance, que floreció entre las páginas de libros y los cafetales del México del Porfiriato.